¿La socialdemocracia que apoyas es una filosofía política más o el camino científicamente correcto que deberían seguir las sociedades occidentales? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Es una visión política, más que una filosofía política, es una visión política. Y es una visión mm, que pretende mejorar las cosas sin precisamente ajustarse a una filosofía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si te ajustas al marxismo? Bueno, que tienes que hacer la revolución y tienes que hacer el partido único, la dictadura del proletariado, la socialización de los medios de producción, y una vez que hagas estos rituales mágicos, religiosos, filosóficos, después de un tiempo mágicamente aparecerá el comunismo, ¿no? No. Luego, si tú haces el libre mercado más libre de toda la libertad del mundo y nadie le pide a los empresarios responsabilidades por nada de lo que hacen, súbitamente todos viviremos en la opulencia. No, tampoco, no parece que así ocurra. La socialdemocracia pretende buscar la justicia, la igualdad y la solidaridad entre los seres humanos, la igualdad sobre todo de oportunidades, la igualdad de punto de partida, no la igualdad de a dónde llegan, que esa es la otra tontería. Cada vez que uno dice igualdad sale un tonto de estos que lleva mi ley en el bolsillo. Ay, es que no vamos a ser iguales todos porque usamos zapatos distintos. Sí, hombre, sí, ya lo sé, que usamos tamaños de zapatos distintos, pero que tengamos derecho a zapatos todos cuando empezamos, esa es la idea, la igualdad de oportunidades, justicia y solidaridad, para lograr lo que necesito. Y ahí es donde en lugar de ir con un filósofo que te diga, pues a mí se me ocurre que lo que hay que hacer es la revolución, o que te digan, no, lo que hay que hacer es una comuna hippie, digas tú, ¿y qué es lo que mejor funciona? Y lo usas. Y ese no es que sea un camino científicamente correcto, porque no hay un camino científicamente correcto. La política se tiene que alimentar de la ciencia, pero es política. Y echas mano de la ciencia cuando te dice cuál es la mejor forma de lograr ciertas cosas. Hasta donde sabemos ahora es esta. Vale, la usamos. Pero las decisiones políticas no te las puede informar la ciencia. Cuando tú tienes dos grupos de ciudadanos con necesidades más o menos equivalentes y solo tienes dinero para satisfacer unas, tu decisión es política. Tu decisión no puede ser científica. Sí, sería absurdo, ¿no? La política sigue siendo una actividad fundamentalmente de empatías humanas y de capacidad de análisis de la realidad un poco subjetiva, con grandes elementos de subjetividad, ¿no?